Nara, de cabellos rojos como el fuego y un rostro tan bello como melancólico, era diferente a todas las jóvenes de su edad. Su cuerpo abundante, que aprendía a ocultar bajo vestidos sencillos, era blanco constante de miradas de juicio. Perdió a su madre cuando tenía apenas 2 años, y desde entonces su padre, el conde Marcos, un hombre siempre más preocupado por sus bienes que por los afectos, se entregó a una vida de ausencias y malas decisiones. Endeudado y débil ante las voluntades ajenas, permitió que otra persona tomara las riendas de la casa. Cuando Nara tenía 2 años, el conde se casó con Isabel, una mujer de belleza fría y palabras venenosas. Desde el primer día, Isabel dejó claro que veía a su hijastra como una carga. De la unión entre el conde e Isabel, nació Carmen, hermosa, arrogante y acostumbrada a humillar a su hermana siempre que podía. Pero Isabel no llegó sola. Trajo consigo a Ramón, hijo de una relación anterior, perezoso, aprovechador y que, viviendo bajo el mismo techo, vivía a expensas del padre de Nara y, peor aún, siempre intentaba aprovecharse de ella. Con el paso de los años y el aumento de las deudas, Isabel comenzó a despedir a los sirvientes, hasta que solo quedó una criada anciana para ayudar a Nara en las tareas más pesadas. La madrastra se encargó de que su hijastra asumiera la responsabilidad de mantener la casa en funcionamiento, como si fuera obligación suya compensar los errores financieros de su padre. Para no depender completamente de la familia, Nara cultivaba todos los días la huerta en la parte trasera de la propiedad y llevaba verduras a la ciudad para vender, guardando cada moneda con el silencioso sueño de un día marcharse de allí. La rutina era agotadora. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer, recogía lo que la tierra ofrecía y caminaba hasta el mercado de la ciudad. Los clientes ya conocían a la joven pelirroja, de expresión firme y manos encallecidas. Vendía bien y, aunque cansada, volvía siempre a casa cuidando que las monedas quedaran bien escondidas. Aquel pequeño tesoro, acumulado con esfuerzo diario, era su pasaporte a la libertad. Entre paredes frías y días que parecían siempre iguales, Nara cargaba en silencio un mundo de sentimientos que nadie veía. Y ahora, mientras escuchas esta historia, dime, ¿de qué lugar del mundo nos escuchas? Escríbelo en los comentarios. Si los romances de época hacen latir más fuerte tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate conmigo, porque estamos a punto de presenciar un encuentro improbable, nacido bajo la lluvia, que enfrentará secretos capaces de cambiar destinos y un amor tan intenso que puede poner de cabeza todo lo que se creía imposible. Prepárate para vivir batallas de sentimientos, decisiones que cuestan más que un título y giros inesperados que te mantendrán hasta la última palabra. Aquella tarde, después de un día de muy buenas ventas, Nara regresaba a casa sintiendo el peso de la cesta casi vacía y el alivio de las monedas bien guardadas. El cielo, sin embargo, oscureció demasiado rápido. Nubes pesadas se amontonaron y un viento húmedo anunció la tormenta. Las primeras gotas se transformaron en cortinas de agua y el camino de tierra se convirtió en barro en cuestión de segundos. Buscando refugio, Nara corrió hasta una pequeña gruta al borde del camino. Se sentó apoyada en la piedra fría, protegiendo el envoltorio con sus monedas como si fuera un tesoro. El sonido de la lluvia era tan fuerte que casi ahogaba el trote apresurado de un caballo. Pero pronto vio la silueta de un hombre desmontando y entrando con prisa para protegerse. El corazón de Nara se aceleró, sola, con un desconocido y cargando el fruto de días de trabajo. ¿Y si él era un ladrón? El joven la miró y con una media sonrisa se acercó. Ella apretó el paquete contra el pecho y preguntó con la voz firme a pesar del miedo: ¿Piensas asaltarme? Él arqueó las cejas, divertido, y respondió con una calma que la irritó: sí. Sin esperar nada más, Nara se puso de pie y salió corriendo bajo la tormenta. La lluvia caía con fuerza cuando él corrió tras ella, riendo como si aquella persecución no fuera más que un juego. Nara resbaló en el barro, pero recuperó el equilibrio sin dejar de correr.
El joven levantó las manos jadeante, pidiéndole que esperara. Le aseguró que solo estaba bromeando, que no quería hacerle daño. Aún así, ella mantuvo la distancia, con el corazón golpeando como un tambor, tratando de descifrar si aquella sonrisa era amenaza o calma. Un trueno estalló sobre sus cabezas, haciendo más pesado el silencio, y por un momento pensó si no sería más seguro volver a la gruta. Él señaló el refugio con un gesto simple, pero cargado de cuidado, y dijo que allí estarían más protegidos. Nara dudó, el agua fría cortándole la piel como agujas, hasta que él le dijo algo que la hizo vacilar. Si fuera un ladrón, ya le habría quitado las monedas en la primera oportunidad. Sintió el rostro arder y, sin responder, se permitió seguirlo de vuelta. La gruta parecía aún más pequeña con los dos allí, el viento aullando como una fiera afuera. Se mantuvo a cierta distancia, con el hombro empapado, temblando de frío. Luego, en un tono casi avergonzado, se disculpó por el susto. Nara respondió que solo se defendía como podía, apretando el paquete de monedas contra el pecho. La luz gris de la tarde entraba por la boca de la gruta como un hilo de plata. Él respiró hondo antes de decir que tal vez era hora de presentarse como debía haber hecho antes. Ella lo observó con cautela, y él dijo simplemente, «Juan». Nara repitió el nombre como quien prueba el sabor de algo nuevo, y comentó que nunca lo había visto por allí. João explicó que su familia se había mudado recientemente, con una mirada ligera y divertida. Ella habló de su rutina, contando que vendía verduras todos los días en la ciudad para juntar unas monedas. João asintió con un respeto silencioso, mirando las manos callosas de Nara y diciendo que el trabajo honesto dejaba marcas hermosas. Ella desvió la mirada, sin saber qué hacer con aquel elogio inesperado. Entonces le preguntó a qué se dedicaba, y João respondió que trabajaba con su padre en la administración de tierras. Lo dijo sin ostentación, como si fuera una labor más del día a día. Nara lo escuchó con atención, imaginando aquella vida más allá de sus propios campos. La conversación fluyó sin prisa y sin silencios incómodos. Hablaron del mercado, de cómo la ciudad cambiaba con las estaciones, de las cosechas buenas y de las malas. João parecía conocer bien el cultivo y le hizo preguntas genuinas sobre su huerta. Nara se sorprendió por su interés y, sin darse cuenta, comenzó a sonreír más. Afuera, la lluvia marcaba el ritmo de las palabras y el sonido de las gotas parecía coser cada frase en un tejido que los envolvía. Era como si en ese rincón el tiempo se hubiera detenido. Cuando la tormenta perdió fuerza, la luz cambió y el viento trajo olor a tierra mojada. João comentó que pronto podrían salir sin empaparse tanto. Nara se acomodó el cabello con las manos, notando que, aún mojada, no sentía frío a su lado. La gruta tenía algo acogedor, y por un momento deseó que la lluvia tardara más en irse. João la observó, con una leve sonrisa, sin decir nada. Era un silencio cómodo, raro, que decía más que las propias palabras. Por fin la lluvia se convirtió en una fina neblina que les permitió salir de la gruta. João tomó las riendas de su caballo, guiando al animal con calma mientras caminaba junto a Nara. El sonido de los cascos en el barro se mezclaba con sus pasos, creando un ritmo cómplice. Hablaron un poco más sobre caminos y distancias, sobre lo difícil que era trabajar la tierra después de una lluvia así. No había prisa, pero tampoco promesas. Solo una sensación de que, por algún motivo, ese momento valía la pena recordarlo. Allí se detuvieron por un instante. João dijo, hasta cualquier día, como quien deja una puerta entreabierta, y Nara respondió simplemente, hasta, guardando su nombre como si fuera una semilla. El viento arrastraba las últimas gotas, y ella retomó el sendero hacia su casa. Con cada paso, sentía el peso antiguo volver a sus hombros. La casona se alzaba ante ella, severa y silenciosa, como un juez a la espera. Respiró hondo antes de entrar, como si cruzara un campo minado. Al empujar la puerta, encontró a Isabel en la sala, erguida como si gobernara un reino. La madrastra anunció que ya no necesitarían a la última criada, despidiéndola en el acto. La mujer anciana, con los ojos humedecidos,
se quitó el delantal y se retiró en silencio. Isabel afirmó entonces que Nara se encargaría de todas las tareas de la casa, sin importar su expresión cansada. El conde Marcos estaba presente, pero no intervino. En cuanto Isabel se retiró, él también salió de la sala como si nada hubiera pasado. Nara, con el corazón acelerado, fue tras él por el pasillo, llamándolo por su nombre. Cuando lo alcanzó, habló con firmeza, diciendo que no era justo que todo el trabajo recayera sobre ella. El conde se detuvo por un momento, pero no la miró a los ojos. Dijo únicamente que era mejor no contrariar a Isabel, porque eso traería más problemas para todos. Antes de que pudiera replicar, él se alejó dejando sus palabras suspendidas en el aire. El eco de sus pasos se perdió, y Nara sintió una vez más el peso del abandono. La noche llegó cargada de silencio y olor a cera. En su cuarto sencillo, Nara dejó el delantal sobre la silla y suspiró. Las manos aún vibraban del esfuerzo y los hombros ardían de cansancio. Se recostó en la cama, escuchando el crujir viejo de la madera y el viento que aún traía olor a lluvia. Cerró los ojos por un instante, pero la imagen de Juanjo apareció nítida. Su sonrisa, medio traviesa, medio cómplice, atravesó la oscuridad, y antes de quedarse dormida, comprendió que, sin querer, ya esperaba volver a verlo. Los días siguientes trajeron encuentros que parecían obra del azar, pero que Nara pronto comprendió que no eran tan casuales. Siempre que terminaba sus ventas en la ciudad, encontraba al joven apoyado en el mismo muro, con los brazos cruzados y una sonrisa que mezclaba paciencia y alegría. Él la acompañaba parte del camino de regreso, conduciendo su caballo junto a ella, como si el tiempo que compartían fuera un fragmento robado del día. Nara fingía no notar que él la esperaba, pero, en el fondo, empezaba a contar con esa presencia. Las conversaciones se hicieron más largas, llenando el camino con historias y pequeñas confidencias. Nara hablaba de su huerto, del esfuerzo de plantar y cosechar sola, de las dificultades para mantener todo en orden sin ayuda. El joven la escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que mostraban un interés real. Nunca la trataba con lástima, y eso la sorprendía. Con él podía ser simplemente Nara, sin la sombra de Isabel o Carmen para disminuirla. En el tono ligero de sus palabras había algo que calentaba más que el sol. En casa, sin embargo, el peso seguía siendo el mismo. Isabel la mandaba limpiar, cocinar y servir, como si fuera una criada contratada, pero sin salario ni descanso. Carmen se divertía inventando tareas inútiles solo para verla agotada. Ramón, siempre rondando, lanzaba miradas insinuantes que le provocaban escalofríos de repulsión. Más de una vez intentó rozarla en los pasillos, pero Nara aprendió a esquivarlo, manteniendo siempre algo en las manos para alejarlo. Cada día sentía menos la casa como un hogar y más como una prisión. El conde Marcos, su padre, permanecía distante, casi como una figura decorativa. Cuando Nara intentó hablar con él sobre el exceso de tareas y la forma en que era tratada, recibió siempre la misma respuesta. Es mejor no desagradar a Isabel. Esas palabras resonaban como una sentencia, sellando el silencio y la omisión. El amor paterno que soñaba encontrar nunca se mostró, y su ausencia dolía más que las órdenes de la madrastra. El joven era el único que la escuchaba sin juzgar. Un día, en medio del camino de regreso, Nara comentó, casi avergonzada, que nunca había montado a caballo. Él levantó las cejas, sorprendido, y dijo que eso debía cambiar. Se ofreció a enseñarle, proponiendo que la próxima vez que volviera de la ciudad, se detuvieran en el campo antes de llegar a la casa. Ella rió, creyendo que la idea era imposible, pero la forma en que él lo dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo, la dejó intrigada. La promesa de algo nuevo hizo que su pecho latiera distinto. Desde ese día, los encuentros comenzaron a tener un tono más cómplice. Él la ayudaba a cargar las cestas, y cuando el peso disminuía, caminaban despacio aprovechando cada paso. Nara empezó a esperar esos momentos, y aunque no lo admitiera, sentía que el día se volvía más ligero solo por saber que lo vería. Él, por su parte, parecía encontrar placer en escuchar sus historias, como si coleccionara cada detalle para guardarlo.
Fue una tarde al llegar a casa, cuando Nara encontró a Isabel y Carmen reunidas en la sala, con expresiones iluminadas por una emoción inusual. Sobre la mesa reposaba un sobre sellado con el escudo real. Isabel, con aire triunfal, anunció que había llegado una invitación especial. Todas las familias con título debían llevar a sus jóvenes al castillo. El príncipe elegiría, durante un gran baile, a la joven que se convertiría en su esposa. Carmen casi temblaba de emoción, imaginando ya el vestido que usaría. Nara permaneció en silencio, observando la escena desde lejos. La conversación de ambas parecía un sueño ajeno, como si no tuviera nada que ver con ella. Isabel abrió la carta con un cuidado exagerado, leyendo en voz alta cada palabra. Carmen suspiraba cada vez que se mencionaba al príncipe, como si ya pudiera verlo arrodillado a sus pies. Cuando terminó de leer, Isabel dobló la carta con una sonrisa que tenía más veneno que alegría. Miró a Nara de arriba abajo, como midiendo cada centímetro de su cuerpo, y soltó la sentencia. «Tú no irás, por supuesto. Una gorda no encaja en un baile como este». Carmen rió complacida y se levantó para abrazar a su madre. Isabel, ignorando por completo el efecto de sus palabras, se volvió hacia su hija y dijo: «Tenemos que comprar el vestido más hermoso que haya. Eres preciosa, Carmen. El príncipe te notará, sin duda». El conde Marcos observó la escena en silencio, como si fuera un invitado distante en su propia casa. Nara, sintiendo el rostro arder y el corazón pesado, deseó salir corriendo y no volver jamás. No era algo nuevo, pero cada humillación añadía una nueva capa al muro que la separaba de cualquier esperanza. Esa noche, acostada en su cama sencilla, Nara se quedó mirando el techo, repitiendo mentalmente que debía irse de allí lo antes posible. No sabía cómo ni cuándo, pero era la única forma de salvar lo que quedaba de sí misma. Sin embargo, al cerrar los ojos, un recuerdo insistente apareció: el sonido de su voz, la forma en que la escuchaba, la ligereza que sentía en su presencia. Y Nara, por primera vez, comprendió que había algo más que la huida que empezaba a retenerla, la rara y valiosa sensación de ser ella misma. A la mañana siguiente al anuncio del baile, la casa despertó con un aire distinto. Isabel, vestida con su bata de seda azul, bajó las escaleras con una mirada calculadora. Encontró al conde Marcos en la sala, revisando correspondencia, y con un tono casi dulce le pidió dinero para comprar el vestido de Carmen. El conde suspiró y, sin levantar la vista, respondió que no había monedas para gastar en lujos. Isabel, sin embargo, no se rindió. En sus ojos brilló el recuerdo de que Nara guardaba un pequeño tesoro fruto de años de trabajo. Marcos, adivinando hacia dónde iban los pensamientos de su esposa, intentó argumentar. Dijo que ese dinero pertenecía a Nara, fruto de las verduras que vendía cada día en la ciudad, y que no sería justo quitárselo. Pero Isabel fue rápida y venenosa. Le recordó que Carmen podría resolver todos los problemas de la casa si lograba captar la atención del príncipe en el baile. Y para eso, Marcos necesita el vestido más deslumbrante. Es una inversión en el futuro de la familia, afirmó como si fuera una decisión lógica e inevitable. El conde guardó silencio unos segundos, presionado por el peso de las deudas y la mirada firme de Isabel. Finalmente se levantó, se acomodó el abrigo y subió las escaleras con pasos pesados. Golpeó la puerta de Nara, que doblaba ropa limpia, y entró sin esperar respuesta. Con un suspiro ensayado, comenzó a hablar despacio, como midiendo cada palabra para que pesara más. «Hija, necesito pedirte un favor. Es importante para todos nosotros». Nara, ya desconfiada, dejó lo que estaba haciendo y lo miró fijamente. Marcos continuó diciendo que Carmen tenía más posibilidades de conquistar al príncipe que ella, y que, si eso ocurría, todas las deudas quedarían resueltas. Añadió que el dinero que ella guardaba serviría mejor para salvar a la familia que para cualquier otro propósito. Era un chantaje emocional disfrazado de súplica. Cada frase le oprimía más el estómago. Por un instante quiso decir que no. Quiso proteger cada moneda, fruto de madrugadas frías y largas caminatas hasta la ciudad.
pero el peso de la voz paterna y la sensación de estar sola contra todos la aplastaron. Con las manos temblorosas, fue hasta la pequeña caja de madera donde guardaba su dinero. Se lo entregó a su padre, sintiendo las lágrimas arderle en los ojos. No entregaba solo monedas, entregaba años de esperanza. Más tarde, al encontrarse con el joven en el camino de regreso, Nara no pudo contenerse. Le contó todo, desde la petición de su padre hasta la manera en que se sintió obligada a ceder. Él la escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados por la indignación. Cuando terminó, negó con la cabeza y dijo que aquello era una injusticia. Afirmó que tenía tanto derecho como cualquier otra muchacha a ir al baile y que no debía permitir que la menospreciaran así. Nara soltó una risa sin alegría y dijo que no quería ir a ningún baile. Contó que solo quería reunir dinero otra vez y marcharse de esa casa. Señaló su propio cuerpo y con la voz quebrada preguntó qué príncipe querría a alguien como ella. Era una confesión que mezclaba dolor, cansancio y un atisbo de vergüenza. Él dio un paso hacia ella, como si quisiera acortar la distancia entre lo que ella creía y lo que él veía. El joven sonrió, una sonrisa sin rastro de burla. Dijo que no era príncipe alguno, pero que la encontraba hermosa. La intensidad de su mirada hizo que Nara contuviera la respiración. Por un segundo, sintió que el mundo se detenía, que la lluvia, el viento y todo el peso que cargaba se silenciaban para escuchar ese instante. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, e intentó besarla. Pero Nara, atrapada en un torbellino de emociones, dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, pero no de felicidad, sino por miedo a que ese gesto fuera solo fruto de compasión. Murmuró algo inaudible y se giró, apresurando el paso por el camino. Él permaneció quieto, observándola alejarse, el caballo aún a su lado, sujeto por las riendas. Nara caminó sin mirar atrás, con el rostro ardiendo y el pecho oprimido. No sabía qué le asustaba más, la posibilidad de que él no sintiera nada o la de que sintiera demasiado. Unos días después del conflicto por el dinero, llegó otra carta del palacio. El sobre, nuevamente sellado con el escudo real, fue entregado por un mensajero que se marchó enseguida. Isabel, curiosa, rompió el sello frente a todos y leyó en voz alta. La confirmación de que las dos jóvenes de la casa debían asistir al baile. Añadía un detalle que hizo que Carmen soltara un gritito de emoción. Sería un baile de máscaras. La sonrisa de Carmen era tan amplia que casi borraba la expresión de furia de su madre. Isabel cerró la carta con un movimiento brusco y miró a Nara con ojos afilados. «Dirás que estás enferma», ordenó, como si fuera lo más obvio del mundo. Nara simplemente bajó la mirada aceptando. No tenía vestido ni motivos para ir, y en el fondo no quería exponerse a un mundo que parecía reservado para otras mujeres. El día del baile amaneció cargado de agitación. Isabel iba y venía por la casa supervisando cada detalle, mientras Carmen se dejaba arreglar por la modista y el peluquero. Entre risas y comentarios sobre cómo sería notada por el príncipe, Carmen se miraba al espejo como si ya pudiera verse coronada. Nara observaba desde lejos, cuidando de no cruzar miradas. Cuando la carroza estuvo lista, Carmen bajó las escaleras con un vestido lujoso, joyas brillantes y un perfume dulce que impregnaba el aire. Isabel la acompañaba, radiante, y el conde Marcos la seguía como una sombra indiferente. Nara permaneció en el umbral de la puerta, observándolos partir, y un silencio denso llenó la casa cuando las ruedas de la carroza se perdieron en el horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que 3 golpes firmes resonaran en la puerta. Nara frunció el ceño, sorprendida. No esperaba visitas esa noche. Al abrir, encontró a una señora baja, de cabellos blancos cuidadosamente recogidos y ojos claros que transmitían firmeza y afecto. La mujer sonrió, como quien reencuentra a alguien esperado por años. «Me llamo Nilse», dijo, entrando despacio. Contó que trabajaba en el castillo desde hacía muchos años y que había sido gran amiga de la madre de Nara. Explicó que, después del matrimonio del conde con Isabel, había intentado visitarla, pero la madrastra siempre decía que Nara estaba dormida
o ocupada. Nilse confesó que, desde lejos, sabía de la difícil situación que vivía y que había decidido no esperar más para actuar. Entonces, entregó una caja envuelta en tela fina, con un lazo de satén. «Es para ti», dijo sin más. Dentro, Nara encontró un vestido magnífico, de tela delicada y bordados que parecían hechos a mano con paciencia y cariño. Por un momento se quedó sin palabras, pasando los dedos por las costuras perfectas. «No puedo aceptar esto, y no iré al baile», protestó, cerrando la caja como si quisiera devolver el regalo. Nilse, sin embargo, sonrió con calma, como quien ya tiene la respuesta. «Te esperaré en la carroza», dijo, dándose la vuelta para salir sin más explicaciones. La firmeza de su voz no dejaba lugar a discusión. Nara se quedó inmóvil en el centro de la sala, con el corazón acelerado. Miró la caja, luego la puerta por donde Nilse había desaparecido. La idea de entrar en ese baile la aterraba, pero había algo en la mirada de la mujer que la hacía creer que aquello era más que un capricho. Era una invitación que no debía rechazar. Subió a su habitación con pasos vacilantes, abrió la caja y dejó que el vestido cayera sobre la cama. La seda se deslizó como agua entre sus dedos y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginarse diferente. No una sirvienta invisible, no la hija olvidada del conde, sino una mujer capaz de ocupar cualquier lugar que quisiera. Respiró hondo, se vistió y recogió el cabello lo mejor que pudo. Al verse en el espejo, no reconoció de inmediato a la figura que la miraba de vuelta. Había en ella algo que ni Isabel, ni Carmen, ni nadie en esa casa podría apagar. Tomó la máscara que estaba junto al vestido y con un último suspiro bajó las escaleras para encontrar la carroza que la aguardaba. El salón del castillo brillaba como si cada lámpara fuera una estrella caída del cielo. Los candelabros de cristal reflejaban el dorado de las paredes, y los músicos, en el entresuelo, afinaban sus instrumentos para la noche que haría historia. Entre vestidos de seda y máscaras ornamentadas, Nara entró vacilante sintiendo cómo cada mirada se volvía hacia ella. Aunque su rostro estaba cubierto, todos sabían quién era. Su cuerpo lleno de curvas y el vestido violeta, bordado con detalles plateados, la hacían imposible de ignorar. La tela abrazaba su cintura con suavidad, y la falda se movía como olas a cada paso. El perfume de flores y velas se mezclaba con el murmullo de conversaciones y risas discretas. El corazón de Nara latía con fuerza, como si pudiera escucharse por encima de la música. Intentaba ignorar los susurros, pero al ver a Isabel y a Carmen al otro lado del salón, sintió que la tensión le apretaba el pecho. El impacto en sus rostros fue inmediato. Carmen parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Isabel, con el gesto endurecido, avanzó hacia Nara con ojos afilados como cuchillas. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, un sonido metálico resonó en el aire, el tintinear de una copa, anunciando que el rey iba a hablar. La música cesó, y todos se giraron hacia la gran escalinata, donde el rey imponente se dirigía a los presentes. Su voz grave llenó el salón, recordando que esa noche no era solo una celebración, sino la ocasión en que el príncipe elegiría a una dama para el primer vals. Murmullos recorrieron la multitud, y Carmen levantó el mentón, acomodando el vestido como si ya estuviera a punto de ser llamada. Entonces la música volvió, suave y envolvente. El príncipe apareció en lo alto de la escalera, vestido de negro con detalles dorados y máscara a juego. Cada paso que daba era seguido por todas las miradas, y cada dama intentaba acercarse con discretas inclinaciones. Él sonreía cortésmente, pero seguía caminando sin detenerse ante ninguna. Nara intentó esconderse entre dos parejas, pero algo en su mirada parecía guiarlo sin error. Atravesó todo el salón, y para sorpresa de todos, se detuvo justo frente a ella. Carmen quedó inmóvil, el rostro rojo como una brasa, e Isabel dio un paso hacia adelante, incapaz de ocultar su desconcierto. El príncipe extendió la mano, y Nara, casi sin comprender, se vio conducida al centro del salón. Su toque era cálido y firme, y a la vez extrañamente familiar.
La orquesta inició el vals y comenzaron a girar, los pies de Nara moviéndose como si obedecieran solo a la melodía. El resto del mundo desapareció, quedando únicamente aquel rostro parcialmente cubierto y la proximidad de su respiración. En un momento más lento de la música, él se inclinó hacia su oído y susurró: «¿Por qué huiste de mí?». Nara se quedó helada. El timbre de esa voz rompió la máscara que lo separaba del recuerdo. Antes de que pudiera reaccionar, él llevó las manos a su rostro y retiró su propia máscara. Los ojos que la miraban eran los mismos que había visto casi todos los días. El Juan de la carretera, del campo, de las conversaciones al atardecer, era el príncipe Juan. Todos los recuerdos se agolparon en su mente, las risas, las confidencias, el casi beso, pero por encima de todo, el peso de la mentira. La respiración de Nara se atascó en su garganta. El salón entero parecía observarlos, pero ella solo veía su rostro. Sin decir una palabra, retrocedió un paso, luego otro, y finalmente se dio la vuelta, corriendo como si las paredes se cerraran sobre ella. Empujó las puertas y cruzó el patio del castillo, el vestido arrastrándose sobre el suelo de piedra. Encontró la carroza que la había traído y ordenó, con la voz temblorosa, que la llevaran a casa de inmediato. Dentro, se abrazó a sí misma, intentando contener la mezcla de dolor, ira y confusión que la consumía. El escándalo se apoderó de las calles antes incluso de que la noche terminara. En el mercado, en las esquinas y hasta en las casas más alejadas, todos hablaban de la joven pelirroja y de cuerpo pleno que había tenido la osadía de abandonar al príncipe en medio del salón real. Los susurros venían acompañados de miradas curiosas y juiciosas, y cada vez que Nara iba a la ciudad, sentía el peso de la atención posarse sobre ella como un manto incómodo. Isabel no tardó en usar aquello contra ella. «Deberías haberte quedado, deberías haber aceptado», decía con una voz que mezclaba ira y desprecio. Carmen reía abiertamente, y su hermano se unía a ella, preguntando qué habría visto el príncipe en alguien como Nara. El conde Marcos, siempre callado, solo apartaba la mirada, pero cuando por fin hablaba repetía el mismo coro. Sería mejor para todos que aceptara el cortejo. Nara no contó a nadie que ya conocía al príncipe, que él mismo le había enseñado a cabalgar, ni que aquellas conversaciones eran el único momento de respiro que había tenido en años. No quería compartir esas memorias con quienes las usarían como moneda de cambio. Se limitaba a afirmar que no quería nada de él, que no aceptaría su acercamiento, sin importar quién lo pidiera. Pero la presión aumentaba. Isabel hablaba en voz alta, asegurando que si el príncipe oficializaba el cortejo, Nara no tendría elección. Incluso su padre, antes tan ausente, ahora insistía en que debía hacer lo correcto y salvar a la familia de las deudas. Sin embargo, nada hería tanto como la certeza de que Juan nunca había existido, que el hombre que la había hecho sentirse vista era, en realidad, el príncipe Jan. Los días pasaron, y ella buscó refugio en lo que mejor sabía hacer: trabajar en la huerta. Con las manos manchadas de tierra y el dobladillo del vestido marcado de barro, sentía que, al menos allí, era dueña de su propio espacio. Estaba agachada, recogiendo hierbas, cuando escuchó el inconfundible sonido de cascos acercándose. Al levantar la vista, vio un caballo detenerse frente a ella. En la montura, un hombre vestido como campesino. Al desmontar, el rostro confirmó lo que su corazón ya sospechaba: Jean. Nara alzó una ceja, dejando escapar una ironía fría. «¿Así que volvió Juan?», dijo apretando los labios. Él respiró hondo antes de responder y sus primeras palabras fueron una disculpa. Jean explicó que se había disfrazado para conocer mujeres sin el peso de la corona sobre sus hombros, que su padre lo presionaba para casarse, pero él no quería elegir a alguien que amara solo el título. Quería encontrar a una mujer que lo viera como hombre, no como príncipe. Y en medio de esa búsqueda había encontrado a Nara, y ella era diferente a todas. Pero Nara no permitió que la emoción rompiera sus defensas tan pronto. Le dijo que había confiado en él y que la mentira había quebrado algo que quizás no pudiera repararse, que el nombre falso y el disfraz
habían sido más que una farsa. Habían robado su derecho a elegir con quién se habría. Sus ojos brillaban no solo de rabia, sino de un dolor que él reconoció al instante. Jan, firme, respondió que la única mentira había sido su nombre y su origen. Que todo lo que le contó sobre sí mismo, su labor en la administración de las tierras y hasta los pequeños detalles de su vida, era verdad. Cada palabra, cada risa, cada momento fue real, Nara. Nunca inventé lo que sentía por ti, dijo, dando un paso adelante. El silencio entre ellos pareció eterno. El viento movía los mechones pelirrojos de ella, y la respiración de él estaba pesada. Finalmente, Nara dejó escapar un suspiro y algo en su mirada se suavizó. Jan, percibiendo la grieta en sus defensas, se acercó hasta poder tomar su mano. «Tú eres la elegida, siempre fuiste y siempre lo serás», murmuró, con una certeza que no pedía permiso. El beso que siguió no fue apresurado. Fue un encuentro lento, como si cada movimiento pidiera permiso para suceder. Sus manos sujetaron el rostro de ella con cuidado, como si temiera que se apartara, y los dedos de Nara se aferraron a la tela sencilla de su camisa, anclándose en él. Allí, en medio de la huerta, con el olor a tierra y el sonido distante del campo, Nara se permitió creer que, a pesar de todo, lo que sentían podría sobrevivir. Aquella misma tarde, después del beso que selló su reconciliación, Jin montó su caballo y le tendió la mano a Nara. Ella dudó por un instante, mirando la tierra húmeda bajo sus pies, pero la firmeza en la mirada de él borró cualquier vacilación. Con un impulso, subió, y él la acomodó delante, protegiéndola con el calor de su cuerpo. «No volverás a poner un pie en esa casa», dijo con voz baja, pero cargada de determinación. Esas palabras sonaron como una promesa y una orden al mismo tiempo. El camino hacia el castillo se recorrió sin prisa. Nara sentía el viento en el rostro y al mismo tiempo el corazón latiendo más rápido que el galope. Pensaba en todo lo que dejaba atrás, el dolor, las humillaciones, pero también los pequeños rincones de la casa que alguna vez fueron suyos. Jan, por su parte, parecía decidido a llevarla a un lugar donde pudiera empezar de nuevo, lejos de todos los que la habían disminuido. Pocos días después, se hizo oficial el anuncio del matrimonio. Isabel y el conde Marcos reaccionaron con una euforia que Nara jamás les había visto. La madrastra ya imaginaba su vida en el palacio, rodeada de lujos, mientras Carmen calculaba las fiestas y la atención que recibiría como hermana de la princesa. Nara, silenciosa, observaba con una mezcla de serenidad e incredulidad, consciente de que el choque llegaría. La boda se celebró en el gran salón real, con el rey presente y la nobleza entera como testigo. Nara vestía un traje claro, bordado con hilos dorados, y Jan no apartó la mirada de ella ni un segundo. Al final de la ceremonia, el rey ofreció un banquete y declaró públicamente que todas las deudas del conde Marcos serían pagadas por la corona. Fue entonces cuando Isabel se acercó, ya sonriendo, segura de que pronto disfrutaría de la vida en el palacio. Pero Nara la miró con calma y, sin vacilar, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Ni usted, ni mi padre, ni Carmen, ni Ramón vivirán en el palacio. Continuarán en la misma casa de siempre. La corona pagará todas las deudas de mi padre, pero no habrá sirvientes. No les faltará nada: comida, ropa, medicinas. Pero la casa la mantendrán ustedes». Isabel parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido, hasta que las palabras calaron. «¿Y quién va a limpiar todo ahora?», preguntó con voz aguda, cargada de indignación. Nara mantuvo la serenidad y respondió: «Usted y Carmen». Carmen abrió los ojos con espanto, mientras Ramón bajaba la cabeza, evitando el contacto visual. Por primera vez, Nara sintió que la balanza se había invertido. Ya no era la muchacha acorralada que cargaba con el peso de todos. El rey, que estaba lo suficientemente cerca para oír, soltó una breve risa y levantó la copa. «Jan, tenías razón. Ella es, sin duda, una elección extraordinaria»,
dijo con un brillo de aprobación en los ojos. Jin sonrió y volvió su mirada hacia Nara, como quien contempla la pieza que le faltaba a su vida. Se acercó, le tomó el rostro entre las manos y prometió: «Nunca más dejaré que sufras. Cuidaré de ti todos los días y te daré todo el amor que nunca recibiste». Nara sintió que los brazos de él la envolvían, y esa sensación de seguridad era distinta a todo lo que había experimentado. No venía de muros altos ni de coronas, sino de la certeza de que, a su lado, nada podría herirla. Apoyó el rostro en su pecho, escuchando el latido que ahora también era suyo, y entre las luces del salón entendió que su verdadera victoria no había sido solo dejar atrás la crueldad de su familia, sino también superar sus propios miedos. Había descubierto que el amor verdadero no necesita corona, solo el valor para vivirse.